un placer comprobar la cantidad de colegas de distintos lugares del país que se han convocado en esta nueva corte. Quiero, antes de empezar la clase, de comunicarles que este año cumplimos 20 años desde la creación del posgrado en el año 2001 de manera ininterrumpida, y que ustedes pertenecen a la 10ª cohorte de esta carrera de especialización en medicina del trabajo, carrera que coincidió en su creación con dos hechos muy importantes que ocurrieron en la Facultad de Medicina. Uno fue el cambio curricular en la Facultad de Ciencias Médicas del año 2000, un año antes de que se creara la carrera, que significó un cambio revolucionario tanto en el contenido como en la metodología de enseñanza-aprendizaje, cambiando de manera total la estructura del currículum, centrándolo en el aprendizaje a través de problemas de la realidad, ubicando en el centro de transformación al estudiante, y aplicando una metodología que nosotros también en este posgrado, y luego lo tenemos que abandonar como consecuencia de la pandemia, teníamos, que era reemplazar las clases teóricas por seminarios, ¿no? y los seminarios por tutorías en la cual se avanzaba en el conocimiento a través de el análisis de problemas de la realidad concreta. Los teóricos pasaban a ser una guía de orientación teórica, y los seminarios eran seminarios de adquisición de habilidades. Y también tuvimos simultáneamente con el cambio curricular, la carrera nace con la creación del área de salud y trabajo, que originalmente fue pensada como un espacio para recuperar el servicio de salud laboral de la universidad, que hasta ese momento estaba privatizado, pasó a formar parte de la estructura de la Facultad de Ciencias Médicas. La carrera, si bien dependía de la Escuela de Graduados, formaba un todo único con el área de salud y trabajo, donde se realizaba buena parte de la parte práctica de los alumnos, y nosotros cambiamos el concepto de control de ausentismo por la asistencia al trabajador ausente por enfermedad, y comenzamos un proceso que luego se extendió a todos los trabajadores del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe y a los trabajadores de los hospitales públicos dependientes del Ministerio de Salud de la provincia. Llegamos a tener bajo nuestra responsabilidad la salud de aproximadamente 110.000 trabajadores de esta provincia, dedicándonos a la asistencia fundamentalmente de los trabajadores que pedían licencia por enfermedad, a realizar los exámenes preocupacionales, y en un momento determinado pusimos especialistas y médicos de cabecera, sobre todo a los trabajadores que tenían licencia de larga duración, y también realizábamos como parte de la práctica las juntas médicas de evaluación de incapacidades de los trabajadores de nuestra propia universidad y de el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Lamentablemente, en diciembre del 2019 se venció el convenio con el Ministerio de Educación, y el área de salud y trabajo
se trasladó conjuntamente a donde funciona el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Rosario, que entonces el Centro el área de salud y trabajo está hoy en el Centro de Salud de la Universidad, que atiende a estudiantes y a docentes, independientemente que tengan o no obra social. Ustedes también ahí quizás puedan, si la pandemia lo permite, el año que viene, realizar una práctica tutoriada por la vicedirectora de la carrera, que está trabajando en ese espacio. Bueno, dicho esto, a modo de introducción, y acá mi compañera Adriana me está terminando de preparar el café, porque si no, se iba a ser muy largo el comienzo de la clase, vamos a pasar a esta primera parte de esta materia que se llama Introducción al estudio de la salud y del trabajo, que voy a compartir. No sé si ya se está viendo ahí, si ustedes alcanzan a ver. Voy a compartir la pantalla. Esta materia es Introducción al estudio del trabajo y la salud, y fundamentalmente vamos a abordar cómo se relaciona el proceso de producción con el proceso de salud-enfermedad, desde nuestra visión de la salud colectiva y la experiencia que tenemos en la práctica de la medicina del trabajo. Quiero decirles un poco de presentación. Yo tengo la especialidad de medicina del trabajo luego de haber transitado como docente y concurrente al servicio de infectología de la Facultad de Ciencias Médicas y al servicio de clínica, 10 años de experiencia en trabajo en terapia intensiva, y luego gané un concurso como profesor adjunto de la materia medicina, y un poco para fusionar, van a ver cómo defino qué es la medicina del trabajo, para poder fusionar en mi práctica y en mi formación profesional, académica, poder fusionar la clínica con la medicina social. Me volqué a la medicina del trabajo prácticamente desde el año 87 hasta la fecha, habiendo cumplido 33 años de docencia y 25 como investigador del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Pero también tuve un breve paso como gerente de prevención de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, lo cual me permitió conocer desde adentro el funcionamiento del sistema de riesgo de trabajo en la Argentina, y será tema también de alguna clase esta cuestión. Y si ustedes ven que en algún momento soy crítico con el sistema, lo hago después de haber transitado por todos los lugares donde ustedes, como médicos del trabajo, van a poder trabajar. Es decir, porque la incumbencia nuestra como médicos del trabajo trasciende lo tradicional de trabajar como médico en un servicio de empresa, o ser un empleado de una aseguradora de riesgo del trabajo. Hay muchos otros espacios que son espacios laborales, algunos conquistados y otros por conquistar. Hay todo un espacio en lo público, en los ministerios de trabajo, en los ministerios de salud de las provincias, en los autoseguros,
en el espacio sindical como asesor de los comités mixtos, como asesor de salud laboral de los trabajadores, y en el propio Estado, como trabaja Silvia Hielo, desde hace también muchos años, está como médica en las comisiones médicas de la delegación de Rosario, de la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Es decir, que nuestro campo de acción es mucho más amplio y por eso es importante ampliar la mirada y la perspectiva teórica de la medicina del trabajo y compartir algunos de estos conceptos que vamos a ver en esta introducción. Entonces, yo diría, desde la primera vez que hemos dictado en el 2001, como ven acá, esta materia, he definido a la medicina del trabajo como una disciplina de las ciencias de la salud que encuentra en la intersección de la clínica con la epidemiología de la medicina social. Y ya van a ver por qué decimos que es en la intersección de la clínica, la epidemiología y la medicina social, cuando veamos cuáles son los tres niveles por donde transita el fenómeno del proceso salud-enfermedad y la problemática del trabajo. Es muy importante tener en cuenta que la medicina del trabajo está atravesada por la ciencia del diseño y la ergonomía, la ingeniería, las ciencias sociales, la economía, la política, el derecho, la antropología y la historia. Por eso nuestro plan de estudio fue concebido y ha ido evolucionando, incorporando sobre todo en su marco teórico y en las materias que estructuran el primer año de la carrera, un pasaje por este conjunto de disciplina a los fines de poder tener una visión amplia, intra y transdisciplinaria, porque hoy en día, y de acuerdo a lo que sugiere e indica en sus recomendaciones la Organización Internacional del Trabajo, habla de la estructuración de los servicios integrales de salud y seguridad en el trabajo. Ya diría que es una antigüedad hablar del servicio de higiene y seguridad y del servicio de medicina del trabajo o de salud laboral como dos entes separados. Inclusive la resolución 905 del año 2015 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo avanza sobre esta recomendación de la OIT y recomienda y establece herramientas para integrar estos servicios con carácter interdisciplinario. A lo largo de la clase espero poder, en el día de hoy, si no mañana, mostrar la utilidad de recurrir a los elementos teóricos, metodológicos y técnicos de estas disciplinas. Sobre todo en el transcurrir de los años, tanto de formación como este último año, cuando tuve que dar una clase sobre la salud de los trabajadores en la atención primaria de la salud, reencontré esta definición de salud de Florial Ferrara, un gran teórico epidemiólogo argentino, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. No bien se reinstaló la democracia en el país, que define ya en el año 75 a la salud de la siguiente manera: la salud se expresa correctamente cuando el hombre vive comprometido
y frente a los conflictos que la interacción con su mundo físico, mental y social le imponen, y cuando en esa lucha logra resolver tales conflictos, aunque para ello deba respetar la situación física, mental o social en la que vive, o modificarla de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones, de tal forma que la salud corresponde a un estado de optimismo y vitalidad que surge de la actuación del hombre frente a sus conflictos y a la solución de los mismos. En esta definición se dan cuenta que es una definición que supera ampliamente la definición tradicional, repetida hasta el hartazgo e inútil, de la salud como la ausencia de enfermedad, cosa que ya no estamos definiendo nada, sino que estamos negando lo que definimos en el primer término, y como ese estado de perfecto equilibrio psicofísico-social, que también es una idealización de la cual no existe, porque todos estamos, como vamos a ver promediando la clase, en algún momento más cerca del polo de la salud y del polo de la enfermedad, y la salud absoluta no existe, y la enfermedad absoluta es la muerte y la carencia de la vida. Así que ese estado de completo equilibrio, para los que venimos de la ciencia de la salud, es preferible hablar, hubiera sido preferible hablar de un gradiente que nos habla de una búsqueda del vivir en una interacción permanente de modificación. Es mucho más dialéctico. Por eso esta definición tiene algunas cuestiones que nos vinculan de manera directa a la cuestión del proceso de trabajo y el proceso de salud-enfermedad. Y es esto de el hombre comprometido y luchando frente a los conflictos. ¿Por qué? Porque la relación entre el capital y el trabajo, que es la estructura básica de la sociedad en la cual vivimos, de la sociedad capitalista actual, es una sociedad en la lucha y conflicto entre el capital y el trabajo como dos fuerzas antagónicas que se encuentran en el espacio de lo laboral, cada una para realizar su objetivo. El capital para reproducirse y ampliar, y los trabajadores para gestionar de la mejor manera posible su fuerza de trabajo, obtener no solo un salario que le permita reproducir su vida, su fuerza de trabajo y una vida digna, sino satisfacer el conjunto de necesidades básicas que hoy se amplían mucho más que comer, reproducirse y vestirse y vivir. Y por otra cuestión nos está planteando que el conflicto puede resolverse o no, y que en ese sentido el hombre se compromete con su integridad física, mental y con las relaciones sociales en las cuales vive, y que puede modificarlo o no, y que a su vez es un estado de optimismo y vitalidad. Y acá a mí me parece que esto le agrega una fuerza a la definición, porque ser un estado, la salud, un estado de optimismo y vitalidad, quiere decir que el sujeto humano tiene un proyecto en el cual en el medio de ese conflicto, ya sea individual, familiar, colectivo, como grupo al que pertenece, tiene un proyecto por el cual lucha y todos los días se levanta y va a trabajar, porque de lo contrario, si no fuera un estado de optimismo y de vitalidad, nosotros no nos levantaríamos todos los días para enfrentarnos cotidianamente con el conjunto de las exigencias, cargas y riesgos laborales que significa el proceso de trabajo en el cual estamos inmersos. Y esto los médicos lo sabemos mejor que nadie, y hoy en pandemia mucho más. Por eso quiero decirles que la medicina del trabajo no es una ciencia neutral, y que de acuerdo a qué lugar uno se posicione en el siglo XXI y en los siglos anteriores, también depende
las prácticas, los resultados, los objetivos y las aspiraciones. Por eso la medicina del trabajo se funde en esta contradicción de la sociedad en la que vivimos, en intereses contradictorios, en pugna, a veces abiertos, la inmensa mayoría de las veces mediatizado por las leyes, por los convenios colectivos que regulan el trabajo, la sociedad, desde la Constitución Nacional hasta la Ley de Trabajo y la propia Ley de Riesgo del Trabajo. El proceso laboral tiene una conformación técnica que se caracteriza o es distinta de acuerdo a cuál sea el proceso que estamos estudiando, y de este proceso laboral surgen los procesos deteriorantes o los procesos saludables, que son dos categorías desde ya que me parece importante que ustedes vayan incorporando. Nosotros hemos, en una reconstrucción teórico-metodológica, incluimos en una visión más amplia a los riesgos, a las exigencias y a las cargas laborales en procesos deteriorantes, para incorporarle a la cuestión del riesgo el estado de proceso que significa no ver solamente un efecto y una causa terminal, sino poder ver todo el recorrido desde que se inicia hasta que se termina el proceso de trabajo y de dónde se generan estos riesgos, cargas y exigencias laborales. Y también planteamos la coexistencia de procesos saludables. Es decir, vamos a ver que nosotros hablamos de que tanto el proceso salud-enfermedad como el proceso de trabajo tienen dos caras inseparables de una misma moneda. Los procesos deteriorantes y los procesos saludables. De esto deriva el malestar, el sufrimiento, los síntomas, los síndromes y las enfermedades que se transforman en objeto de estudio, transformación del ejercicio de la medicina del trabajo. Para esta clase, a diferencia de las 9 cortes anteriores, he decidido incorporar algo que tiene que ver con el nacimiento de la medicina del trabajo. Es decir, la medicina del trabajo como disciplina surge en la Argentina y se consolida, si bien hay antecedentes de estudios sobre las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, y la primera ley, que es la ley 9688, de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, es del año 1915, y esa ley fue encargada a Vialet Macé. Esa ley surgió como un estudio de Vialet Macé que hizo sobre las condiciones de vida y de trabajo de las clases obreras en la Argentina. Fíjense qué paradoja, y esto nos define en la Argentina de comienzo del siglo pasado a hoy, porque un presidente conservador como era Roca le encarga a un ministro de Trabajo socialista que elabore, que haga un estudio de las condiciones de las clases trabajadoras en todo el país. Eso le lleva a Vialet Macé, que era abogado, médico e ingeniero. El ministro de Trabajo lo contrata a Vialet Macé, que era un anarquista. Se dan cuenta, un conservador le encarga a un socialista, y un socialista termina haciéndole hacer una investigación a un anarquista, que termina en una ley en el año 1915 que estuvo vigente hasta el año 1995, regulando el sistema de riesgo de trabajo en la Argentina. Pero como disciplina, la medicina del trabajo
se consolida en el primer Congreso de Medicina del Trabajo en el año 1948. Y yo creo que acá también es importante que nosotros le damos el contexto productivo, político y económico-social que da origen a la medicina del trabajo. Es decir, por un lado, la Argentina ingresa en lo que se conoce como la conformación del estado de bienestar y un proceso de sustitución de importaciones con el comienzo de la industrialización del país. Y surge como actor social la clase obrera organizada como actor social, y en ese contexto la medicina del trabajo surge como una disciplina científica para dar respuesta a esta cuestión sociopolítico-productiva que fue de donde surgió, que no existía antes de 1948. Por eso es importante que nosotros, como metodología científica, ubiquemos cada hecho en su contexto. ¿Qué decía? Fíjense, Ramón Carrillo, que es considerado el padre de la salud pública en la Argentina, diría de manera prácticamente indiscutida por cualquier corriente de pensamiento sanitario. Ramón Carrillo, en el discurso inaugural, decía lo siguiente: la industrialización de un país condiciona una serie de transformaciones que van más allá de los simples cambios del orden económico. La industrialización incide sobre la vida colectiva e individual de millones de hombres y mujeres por la naturaleza misma del trabajo. Es decir, que ya nos está hablando de una dimensión colectiva e individual que ustedes tienen que retener. Es decir, que la salud enfermedad es un problema individual y colectivo de hombres y mujeres por la naturaleza misma del trabajo, gravita sobre la formación espiritual del pueblo, sus costumbres y su actividad social. Ya nos está hablando de la dimensión cultural que tiene y social, y sobre las normas de convivencia y régimen de la vida familiar. En esta definición, ya Carrillo, en esta aseveración de su discurso, marca una serie de cuestiones que son muy importantes para retener y comprender. El esfuerzo por industrializar el país debe estar encaminado desde el punto de vista sanitario, porque podría ocurrir que industrializáramos a nuestro país a expensas de la armonía humana y de la salud de nuestros trabajadores. Esto lo decía ya en el año 1948, y también señalaba esto que me parece muy importante, traído al día de hoy, que es: el país vive y discute febrilmente desde hace años, fíjense, contratos de trabajo, y hay constantes reuniones de patronos y obreros, y se discuten todos los tonos, y se discute y polemiza horarios, salarios, compensaciones, pero desgraciadamente se olvida la salud. Y entonces ya nos estaban marcando qué cuestiones que hoy son la preocupación central de los empleadores y de los trabajadores, que es lo que se discute en las paritarias desde la vuelta a la democracia hasta acá, o desde que se reinstala cada vez que hay un proceso de sustitución de importaciones, un cambio en la correlación de fuerza social y política en la Argentina. Cada vez que se reanuda la discusión paritaria, se discute salario, se discute categoría, se discute horarios, plus de inclusive por trabajo insalubre, pero el tema de la salud no está en discusión, o queda siempre postergado, o queda, digamos, en algunos enunciados o leyes muy importantes, como vamos a tener que ver, como es la ley de los comités mixtos de higiene y seguridad, que rige y está vigente en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, pero el tema de la salud pasa a un segundo plano. Se trata, decía Carrillo, nada más
y nada menos que organizar el reconocimiento, fíjense, periódico de 3 millones de obreros y empleados en esa época. Hoy tenemos 10 millones de trabajadores en el sistema de riesgo del trabajo, que oscila entre el ingreso y salida de los desocupados. O sea, se trata de organizar el reconocimiento periódico de 3 millones de obreros y empleados en aparente estado de salud, irradiar a los portadores de síndromes mínimos, es decir, de manifestaciones tempranas de alteraciones de la salud, de síntomas inaparentes que nos ponen en camino de descubrir enfermedades larvadas que llevan inexorablemente a la invalidez. Fíjense ustedes, 1948, la vigencia que tiene hoy este discurso magistral de Ramón Carrillo para ver cuáles son las tareas fundamentales de un médico de trabajo. El examen y el lugar que ocupa en la salud de los trabajadores como herramienta nuestra fundamental de trabajo, los exámenes médicos de ingreso y fundamentalmente el examen médico periódico. Cuando Ramón Carrillo elaboró el primer plan, o sea, todo el capítulo de salud del primer plan quinquenal del primer gobierno de Perón. Y en ese plan quinquenal aparece por primera vez la libreta sanitaria y el examen periódico y el examen anual obligatorio a todos los trabajadores. Hoy, en nuestra legislación, ustedes saben que vamos a ir viendo a lo largo de la carrera que los exámenes obligatorios por ley son el examen médico de ingreso, que hay que superar esa limitación del examen médico de ingreso como un examen para aceptar o rechazar a un trabajador. Pero el examen médico de ingreso, el primer examen que nosotros hacemos a un trabajador, sea por lo que sea, constituye el comienzo de la historia clínico-laboral, herramienta fundamental de trabajo que se va enriqueciendo a través de los exámenes médicos periódicos. Y si nosotros, en lugar de ser un controlador burocrático que recibe un certificado o que va a la casa de un trabajador a ver cuántos días le da con una planillita que le dice que una angina son 3 días y que una diarrea es 1 día y que los cuadros más complicados existen tablas que nos dicen cuántos días hay que dar por cada una de las patologías. Fíjense qué aberración desde el punto de vista sanitario del ejercicio de nuestra profesión. Si nosotros, en lugar de hacer un acto burocrático, hacemos un acto sanitario que nos formamos, que es examinar a un paciente e incorporamos ese acto a la historia y a la trayectoria médico-laboral, tenemos ya una acción de carácter preventivo en marcha y ampliando nuestra mirada. Y si encima vamos con esto y le decimos a quien nos contrata de que vamos a hacer esto, que es mucho más de lo que nos está pidiendo, yo les puedo asegurar, con la edad que tengo y los años de profesión, que seguramente vamos a tener un mejor porvenir por quien nos emplee que si nuestro trabajo se burocratiza. Y nos pone en esto que, por eso lo que dice acá Carrillo es que nos pone en el camino de descubrir enfermedades larvadas que llevan inexorablemente a la invalidez. Y ahí está el hecho fundamental del objetivo de nuestro trabajo como médico laboralista, es decir, anticiparnos a la invalidez, ya sea por la enfermedad laboral o ya sea por un accidente de trabajo que puede o no dejar secuelas graves. En la patología de las masas, la medicina preventiva tiene pues un fin esencial: descubrir al enfermo antes que la enfermedad lo descubra. Miren qué frase maravillosa de Carrillo: descubrir al enfermo antes que la enfermedad
lo descubra. Es decir, y esto se hace, esto lo vamos a ver a lo largo y a lo ancho de esta carrera, poniendo el ojo en las manifestaciones tempranas de alteraciones de la salud, en lo que son los síntomas, las molestias, llegan inclusive a generar un ausentismo. Es decir, es lo que desde la psicodinamia del trabajo y lo de la psicología se denomina el tema de el malestar. O sea, el malestar en el trabajo lleva al sufrimiento, el sufrimiento lleva a los síntomas en la confrontación diaria con los procesos deteriorantes llevan a la enfermedad. Detener el vehículo antes que precipite, levantar la bandera del peligro y no tener que curar las graves consecuencias del accidente de trabajo. También acá hay una razón económica en esta cuestión. Principio fundamental para atender, digo yo, e integrar desde la fábrica o el establecimiento la salud de los trabajadores, tanto en el sistema público como en las obras sociales de la medicina del trabajo, desde la perspectiva de la salud colectiva o de la medicina social. Entonces, acá también quiero subrayar una cuestión importante, y que nuestro trabajo y el trabajo de la medicina del trabajo y de la salud de los trabajadores se estructura y se vertebra de la fábrica y del establecimiento en los sucesivos niveles que va creciendo en el sistema público, en las obras sociales. No puede ser que esté desarticulada la cuestión de lo que sucede en el trabajo con lo que le pasa a un trabajador en el ámbito de su vida familiar o social, y que entonces lo que es del trabajo de lo que no es del trabajo, cuestión que es sumamente difícil si nosotros hablamos de un proceso de salud-enfermedad y en dos momentos del ciclo vital que tiene el ser humano, que es el momento del trabajo, el momento productivo, y el segundo momento, que es el momento de la vida familiar, social, donde uno reproduce lo que se desgastó en el trabajo. Y nosotros tenemos un sistema, como vamos a ver, totalmente desarticulado, no solo en el sistema de salud, sino que a su vez desarticulado lo que es del trabajo y lo que es fuera del trabajo. Y así hay una cuestión que ya me anticipo porque no creo que llegue hoy a esa diapositiva a plantearle. Al día de hoy, el 65% de las enfermedades laborales se diagnostican y se tratan fuera del sistema de riesgo de trabajo en los centros de atención primaria de la salud, en el sistema público o en las obras sociales. Y solamente el 35% se registra ya sea a través de los exámenes médicos periódicos o en las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo como consecuencia de un reclamo del trabajador de una patología no reconocida. ¿Qué dice también Ramón Carrillo? Los médicos argentinos estamos con la frase que decía: no existe trabajo insalubre, sino ambientes insalubres e inadecuadas condiciones de trabajo. Entonces, acá también hay una ruptura, si ustedes quieren, como decimos los académicos, epistemológica con el paradigma tradicional de la medicina del trabajo y de la cultura del trabajo que está incorporada en muchos dirigentes sindicales, porque no solamente en los empleadores, ¿sí?, que pelean por el reconocimiento de insalubridades y no por la modificación de las condiciones inadecuadas de trabajo. Entonces pelean un plus salarial, cambian salud por dinero, que es una engaña pichanga porque es un beneficio de patas cortas. Entonces, esto estaba planteado en el inicio
en el discurso fundante de la medicina del trabajo en la Argentina. Esta afirmación pone las cosas en su lugar, decía Carrillo, y presenta la medicina del trabajo como un programa de acción que consistiría en modificar técnicamente los ambientes insalubres para adaptarlos a la fisiología obrera. Por un lado, todavía no existía la ergonomía. Fíjense lo adelantado del pensamiento de este hombre. O sea, la ergonomía como disciplina que se encarga de la adaptación de la fisiología, del aparato cognitivo y subjetivo de los trabajadores al puesto de trabajo, o del diseño del puesto de trabajo teniendo en cuenta la fisiología, el aparato cognitivo y psicológico del trabajador, no existía como rama de actividad. Él ya estaba planteando adaptar la fisiología obrera por un lado y por otro transformar el trabajo inadecuado en trabajo adecuado para la configuración psicosomática de cada individuo mediante una correcta orientación profesional. Y en esta última frase hay un planteo ético de lo que es el ejercicio de nuestra profesión, estemos en el lugar que estemos, que luego afortunadamente está recogido en lo que es, y yo les recomiendo que lo lean, lo que es el Código de Ética del Médico del Trabajo de la Organización Internacional de Salubristas Laborales, que es la ICOS, y que en el año 2008, por una resolución que el nombre no lo recuerdo, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, entre tantas resoluciones que hay 1.500 resoluciones desde el año 96 hasta ahora. Imagínense, para aprenderse todas es un poco difícil, pero hay una resolución del año 2008, es la sanción del Código de Ética en la Argentina del médico del trabajo. Y ese código fue redactado por un pionero de la medicina del trabajo moderna en la Argentina, que es el doctor Mario Eppelman, cordobés, y vamos a tener la suerte en el posgrado de que ustedes lo conozcan en varias clases, también a otro de los redactores, que es docente de esta carrera, que trabaja en la provincia de San Luis. En el año 1997, pueden buscar este artículo que escribí para Cuaderno de Salud Pública en una revista brasilera sobre nuevas relaciones laborales y salud de los trabajadores en la Argentina, desafío y perspectiva para la investigación, donde yo planteaba que al estudiar la relación entre procesos de salud, enfermedad y trabajo, es necesario, y lo sigo sosteniendo, y ese es el tránsito que voy a tratar de que ustedes me sigan en esta clase, hay que dirigir la mirada a tres aspectos o esferas. En primer lugar, a la producción teórica que en las investigaciones desarrollan y explican dos fenómenos. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos en la interacción de dos procesos que, si bien son sociales, tienen características totalmente distintas. Uno es el proceso de producción, que es un proceso sumamente complejo, y por otro lado es el proceso salud, enfermedad, atención, un proceso que, si bien está histórico y socialmente determinado, es un proceso que tiene una especificidad biológico-cultural como la misma complejidad que tiene el ser humano, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver, con eso espero terminar la clase de hoy,
en la clase de hoy, de qué manera se articulan estos dos procesos. En segundo lugar, es importante estudiar los cambios operados en las relaciones laborales. O sea, no es lo mismo la relación laboral donde escribía Carrillo en pleno proceso de expansión económica, en un contexto donde el Producto Bruto Interno se distribuía 50% para los empleadores, 50% para los trabajadores, y donde se sancionó al año siguiente la Constitución del año 49, que sancionó en una Constitución todos los derechos de los trabajadores, y cuáles eran las relaciones laborales, que en los procesos en los cuales la Argentina lamentablemente ha entrado, los procesos que hoy se denominan neoliberales, donde se precariza el empleo y donde se modifican las relaciones, se flexibiliza las relaciones laborales, y ver los cambios en los procesos productivos, porque no es lo mismo cómo se trabajaba y en qué etapa del modelo de producción capitalista estábamos en 1948, que ya lo van a ver en la próxima materia con la profesora Norma Valentino. El proceso de producción predominante eran de características tayloristas, fordistas, a lo que son los procesos productivos de hoy, con la incorporación de la robótica, la informática y lo que se conoce como el capitalismo cognitivo y de plataforma, que ustedes ven, digamos, hoy prácticamente el proceso de trabajo mío, de Silvia y de Luciana como trabajadores universitarios, y ustedes como trabajadores de la salud en el rol de su formación, si se quiere, está totalmente transformado en un trabajo que nosotros lo desarrollamos a través de una plataforma que es el Zoom. O sea, reemplazamos el aula por el Zoom, reemplazamos la tiza, el pizarrón y el retroproyector por la proyección directa en la computadora, y hasta los trámites de carácter administrativo que conforman el proceso de enseñanza, aprendizaje, el proceso de trabajo, todo transcurre a través de una plataforma. Para que se hagan una idea, lo que es también hoy Rapid o Globo, y toda el sistema de distribución del delivery de las mercancías, y prácticamente y el tema del teletrabajo, ¿no? Hoy tenemos, y seguramente a partir de la semana que viene, si la noticia que me llega extraoficialmente es que este viernes vamos a entrar en una cuarentena total en el país. Si eso se da hoy, y con todas las actividades abiertas, productivas y económicas, tenemos aproximadamente un 28% de la población realizando teletrabajo. Si pasamos a una fase de cuarentena estricta por el tiempo que dure, esto se va a elevar a prácticamente un 50% de la población laboral de la Argentina trabajando en plataforma. Y también los cambios operados en el marco jurídico que lo sostienen. Ya esto lo vamos a ver también rápidamente hoy, cuáles son las leyes y cómo se han transformado en la Argentina. Y el tercer punto son los datos de la realidad, que dan cuenta de la forma como los cambios del mundo del trabajo se expresan en los procesos salud-enfermedad, que son
los perfiles patológicos de los trabajadores, es decir, cómo son las manifestaciones. Cuando hablamos de perfil patológico, estamos hablando de cuáles son los principales problemas de salud o enfermedad que afecta a los trabajadores en general y a cada grupo de trabajadores, dependiendo de la rama de producción, del modo de producción en el cual se encuentren implicados. Estas tres cuestiones son las que llevan a una construcción teórica que sustenta nuestra práctica en la medicina del trabajo. Y como decíamos, el trabajo tiene siempre un doble carácter, es siempre por un lado un despliegue de fuerza humana con un sentido fisiológico y así considerado como trabajo humano, igual o trabajo abstracto, forma el valor de las mercancías. Es decir, todo lo que se produce en la sociedad capitalista, ya de carácter material o inmaterial, circula como mercancías. Es decir, todo lo que nosotros producimos, inclusive lo que producimos como trabajadores de la salud, que son actos de cuidado, que también lo van a ver a lo largo de esta carrera, esta definición, circula y se adquiere en el mercado, salvo el aire que respiramos, hasta no sabemos cuánto será el nivel de polución hasta que el oxígeno también que respiramos se tenga que pagar, porque del agua en adelante todas las necesidades y todos los productos para satisfacer la necesidad humana son productos elaborados por un proceso de trabajo, circulan como mercancía y se adquieren en el mercado y tienen un valor, ¿sí? Y ese valor se obtiene con el despliegue de la fuerza humana fisiológica y psicológica. Pero a la par, tiene la otra cara, el trabajo, es la inversión de la fuerza de trabajo concreta encaminada a un determinado fin, que es el que produce el valor de uso de las cosas que se producen en el proceso de producción. Es decir, que el producto del trabajo humano tiene, por un lado, un valor abstracto, que es el valor que tiene en el mercado cada una de las cosas que se producen, que no es lo mismo el valor que tiene un auto, una bicicleta, un monopatín o una moto, ¿sí? Y eso surge del tema del valor de uso y también de la oferta y demanda en el mercado, de lo que se produce. Pero por otro lado, las cosas tienen un valor, o sea, el valor de uso es para qué sirven, ¿sí? Para qué sirve cada una de esas cosas. Y entonces, estas dos cuestiones, definidas desde este punto de vista, podemos afirmar que van a ver ustedes, hay dos formas distintas de problemas y de forma de analizarlo. Y por eso recurrimos a la categoría de trabajo en medicina, que es un artículo de Juan César García, que dice que la medicina ha tratado esta categoría de trabajo de forma empírica, que no permite un análisis de la esencia de la relación trabajo-salud, ni tampoco identificar lo que determina el surgimiento, el desarrollo, la transformación, la desaparición de conceptos médicos relacionados con el trabajo. La medicina contemporánea considera las consecuencias del trabajo sobre la salud como un fenómeno biológico individual que ocurre en el ámbito del consumo. Efectivamente, son numerosos los estudios que relacionan el nivel de ingreso con determinadas enfermedades y se presenta el problema como si el proceso salud-enfermedad en su relación con el trabajo sucediera solamente en el escenario del mercado, es decir, en el tiempo que el trabajador está implicado en el trabajo. Esa misma concepción
domina el estudio del desempleo como productor de enfermedades, puesto considera exclusivamente los resultados de la disminución de la pérdida o del ingreso. Por tanto, no tomando en cuenta los efectos del trabajo mismo sobre la salud y solo el pago de la fuerza de trabajo, se oculta la consecuencia específica del modo capitalista sobre el proceso salud-enfermedad, y este desplazamiento anteriormente lo ha producido al consumo. Obviamente no ocurre por azar en las sociedades que están organizadas alrededor del principio de la explotación del trabajo. Y yo creo de que esto no debemos olvidarlo, de que hay un trabajo que es explotado en esta sociedad, y eso también hace que la gestión de la fuerza de trabajo que hacen los trabajadores sea gestionar y resistir para obtener el mayor beneficio posible en su condición de sujetado. Otra teórica importante a la cual nosotros recurrimos, que es Asa Cristina Laurer, ha planteado una cuestión que es importante para entender la relación salud y trabajo. Y en el comienzo de este libro, La salud en la fábrica, que fue necesario retornar a la fábrica para descifrar la realidad, la salida del hospital para entender la enfermedad. Estas fueron las condiciones que permitieron retomar la exploración de la relación salud-trabajo a fin de comprender el carácter social del proceso salud-enfermedad y ampliar el alcance de la salud laboral. Con Mariano y Oscar Betancur hemos trabajado en el desarrollo teórico-metodológico de lo que yo estoy desarrollando y lo que vamos a ver, y ahí se planteaba Mariano en uno de sus trabajos que la salud ocupacional tradicional, a diferencia de la visión contrahegemónica, que las condiciones objetivas, contenido, control y estresores laborales que generan estrés, pero las respuestas a estas se modifican por el carácter individual. Estas características individuales, se precisa, también son moduladas por un sistema de soportes sociales. La interacción de todas estas influencias determina el impacto total en la salud, bienestar y eficiencia de cada persona. Y es donde el trabajo es la influencia más poderosa. Ahora, el centro de la atención está en los procesos determinantes de la salud de los trabajadores. En este sentido, se plantea desde otra óptica la relación entre las condiciones objetivas y subjetivas en el trabajo. Y esto es muy importante porque la discusión teórica sobre la causalidad y la determinación del trabajo luego se ve plasmada, tiene un carácter práctico a la hora de discutir en la RT o en las comisiones médicas si la enfermedad que reclama el trabajador es del trabajo o no. Y a la hora de que los especialistas, que dicho sea de paso, en la construcción del listado de enfermedades profesionales de la Argentina, y los académicos de las universidades de Miguel Conicet, en el año 96 fuimos consultados cuando se elaboró el listado de enfermedades profesionales. En el listado de enfermedades profesionales se establece vigente en la Argentina, lo que se reconoce o no que es del trabajo, es una simple relación causa-efecto, y lo que no está en el listado de enfermedades profesionales no se reconoce como enfermedad del trabajo. Por eso, tanto la conformación del listado de enfermedades profesionales como en la discusión si una enfermedad es o no del trabajo y en la labor práctica para la prevención, el marco teórico desde el cual nosotros abordemos nuestro objeto de trabajo es fundamental, porque nos va a permitir tener o una visión amplia o una visión restringida en nuestro hacer cotidiano en el trabajo, y eso va a tener una amplia
repercusión. Yo les diría que ustedes han escuchado hablar la palabra litigiosidad. La palabra litigiosidad surge fundamentalmente porque el 73% de los reclamos que hacen los trabajadores de enfermedades laborales son directamente rechazadas por la aseguradora de riesgo del trabajo antes de llegar a las comisiones médicas. Entonces, ahí está la causa en qué se reconoce o no como enfermedad del trabajo y la posibilidad nuestra como médico de trabajo en el lugar que nos encontremos de con una visión amplia también disminuir esa litigiosidad. Dice también Óscar Betancourt que uno de los principales problemas de la teoría y práctica van a tener también de docente en algunas clases a Óscar Betancourt. Lamentablemente Mariano Noriega falleció en el año 2012 y nos dejó Rengo en este trío que hemos transitado mucho por América Latina, dando clase, trabajando, parrandeando también, porque no se crean que solamente hemos estado dando clases muchos años, hemos parrandeado por todos los países donde estuvimos, aunque está acá mi mujer escuchando, también lo confieso, no tiene nada de malo, pero forma parte del vivir, de lo lúdico, de lo que hace a la satisfacción en el trabajo, establecer lazos de camaradería, de hermandad en el trabajo, tan importante en la conformación de un colectivo de trabajo. Bueno, Óscar Betancourt dice que uno de los principales problemas teóricos y prácticos de la salud de los trabajadores ha sido la dificultad de encontrar la relación causa-efecto en la perspectiva de diferenciar los procesos mórbidos debido al trabajo de los denominados generales. No se debe olvidar que la población laboral se encuentra expuesta de manera simultánea a una diversidad de condiciones que interactúan y modelan una forma especial del compromiso con la salud. En unos casos, dice Óscar, serán los ambientes de la vida extralaboral los que predominan, ocasionando las denominadas enfermedades generales, y en otros serán las condiciones de trabajo, las hegemónicas en la génesis de las denominadas enfermedades de trabajo y demás alteraciones de la salud. En la mayoría de los problemas de salud interactúan las particularidades de las condiciones de trabajo y las condiciones de vida, y por ello es importante siempre tener presente las relaciones entre estas dos dimensiones. Y saben que dónde está o dónde nosotros bajamos esto a la tierra de la práctica. En la historia clínica laboral que nosotros elaboramos, ya del examen médico de ingreso, de qué es lo que le damos todo un capítulo a las condiciones de vida familiar y social del trabajador y lo registramos. Y en los programas de monitoreo epidemiológico que hemos llevado a la práctica de nuestro ejercicio profesional, siempre tienen 3 módulos. Un módulo que es las condiciones de trabajo, un segundo módulo que es las condiciones de salud, desde las manifestaciones tempranas, los síntomas hasta las enfermedades, y un tercer módulo que son las condiciones familiares y sociales de vida de los trabajadores. Y entonces ahí tenemos las 3 variables que determinan e interactúan de manera simultánea y sobre las cuales nosotros tenemos que trabajar. Supónganse, si el problema, que yo creo que no es el problema principal de la salud de los trabajadores, pero que sí la medicina del trabajo dominante lo ha puesto, que es el tema de las adicciones. ¿Cómo podemos entender el tema de las adicciones en el trabajo si no analizamos por un lado lo que son los ritmos, las exigencias, los tiempos de trabajo, la rotación, las relaciones
interpersonales, la supervisión en el trabajo, el conjunto de lo que se denominan los factores psicosociales del trabajo, y vemos qué pasa en el lado de la vida familiar y social del trabajador. Si perdemos de vista estas dos dimensiones, no podemos hacer un diagnóstico correcto y mucho menos una intervención integral de la salud de los trabajadores. Esto lo descubrió antes que cualquier revolucionario de la política y de la salud, Henry Ford. Porque Henry Ford, además de ser el que introduce y revoluciona el mundo productivo con la cadena de producción que dominó hasta prácticamente los procesos, hasta la década del 90, los procesos productivos, Henry Ford le agregó a su fábrica 5 condiciones, o sea, aumentó 5 veces el salario, pero para ganarlo había que reunir 5 condiciones fuera del ambiente laboral, que si el trabajador no la cumplía, perdía y volvía al salario anterior. O sea, elevó de 1 a 5 dólares por día el salario. ¿Saben lo que era 5 dólares de salario diario a comienzos del siglo XX? Era un montonazo de plata. Pero si el trabajador no se bañaba todos los días, si el trabajador no tenía una familia monoparental con 2 hijos, si el trabajador no era fiel, o sea, si lo pescaban en alguna falta, si no iba a la iglesia, o si se afiliaba al sindicato, perdía los 5 dólares, es decir, se metía en la vida personal y social de los trabajadores para que, o sea, además de trabajar, tenía que cumplir 5 requisitos. Entonces, eso, luego, bueno, hay toda una historia de evolución. Pero el propio Henry Ford se dio cuenta de que la dimensión de la vida familiar y social repercutía directamente en el trabajo. Y con eso, esas 5 condiciones del aumento salarial, imagínense cómo aumentó, y la cadena de producción, cómo aumentó la productividad de esos trabajadores y cómo la gente se mataba para entrar a trabajar en la Ford y no en la Chevrolet o en la Chrysler, porque no tenían esas mismas condiciones. Bueno, la historia pasó y entonces vuelvo a esta cuestión. Estas dimensiones de la vida laboral y la vida familiar tienen que ser analizadas, estudiadas e intervenidas en la medicina del trabajo de manera simultánea. Hay un concepto y hay toda una materia que se llama CIMAT, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que lo vamos a ver. Yo simplemente voy a leerles, a plantear esta cuestión, pero porque se va a hacer muy largo. Quiero ir a la... bueno, esto se lo quiero mostrar porque el proceso laboral se nos presenta a nosotros de una manera caótica, conflictiva, lleno de cuestiones que las relaciones al interior del trabajo, los riesgos, las cargas y las exigencias laborales, se dan cuenta, no están visibles a los ojos, sino que las tengo que descubrir como médico y como equipo interdisciplinario que interviene. Esta lámina que encabeza mi tesis de doctorado, que representa el trabajo de mi tesis de doctorado es sobre salud y trabajo docente, representa un dibujo de Quino que representa el trabajo docente, y acá ven una trabajadora de la educación ya en el proceso terminal de su trabajo, retirada por el modelo médico hegemónico. Acá es un médico, un enfermero que la va llevando del brazo, y por una religiosa, o sea, por la fe de que algún día se va a recuperar, es lo único que le queda, o sea, después de haber transitado por el aula X cantidad de tiempo. Y acá están presentes todos los elementos del proceso de trabajo, el objeto de trabajo, los instrumentos, el contenido del trabajo, la organización,
del trabajo y el resultado. Obviamente que se aleja de las condiciones ideales y de el primer día que esta señora entró, o esta compañera, esta trabajadora entró a trabajar. Por eso hay que descubrir el proceso de trabajo y las relaciones. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo? Están constituidas por los factores sociotécnicos organizacionales del proceso de producción implantado en el establecimiento o condiciones de trabajo, o los factores de riesgo del medio ambiente de trabajo. Constituyen las exigencias, requerimientos, limitaciones de los puestos de trabajo, cuya articulación sinérgica o combinada da lugar a la carga de trabajo. Y acá otro concepto que yo les quiero, lo subrayé. Son exigencias, requerimientos o limitaciones del puesto de trabajo, que están articuladas y que son sinérgicas. Es decir, que esto me parece importante incorporarlo del principio. O sea, no hay un solo riesgo de trabajo, por más evidente y predominante que sea, y que todos los riesgos y exigencias de trabajo que están presentes en el puesto de trabajo, en el establecimiento, en la fábrica, en el proceso productivo, actúan de manera articulada y sinérgica, se potencian. Eso quiere decir, se potencian. No es lo mismo el ruido solo que las posiciones incómodas, que un trabajo monótono, que un trabajo repetitivo, que un trabajo que exija un gran esfuerzo físico, que la alta temperatura en el medio ambiente de trabajo o el frío excesivo en una cámara frigorífica o en un buque pesquero cerca de Ushuaia, porque están todas juntas. Es decir, que es el ruido más el polvo, más los contaminantes químicos, más los riesgos de carácter, las exigencias fisiológicas, los factores de riesgo psicosociales y las exigencias ergonómicas, las que actúan todas de manera simultánea y sinérgica, potenciando el ruido, que va a ser mucho más dañino y deteriorante que si está el ruido solo, ¿sí? Porque daña la integridad del trabajador y constituyen la carga global del trabajo. Y esta también es otra cuestión de esta definición que es muy importante, que es, y esta carga global del trabajo es asumida, asignada o impuesta a cada trabajador. Es decir, es asumida voluntariamente y desde el principio del placer. Ningún trabajador en el trabajo hace lo que quiere, sino que se le asigna uno, y nadie voluntariamente se expone a un riesgo, sino que está impuesto por la propia relación salarial y por un conjunto de cuestiones que podemos entrar a discutir y ver, a cada trabajador, provocando de manera inmediata o mediata efectos directos o indirectos, positivos o negativos, sobre la vida, la salud física y psíquica y mental de los trabajadores. Y me parece que esto, se dan cuenta, esta definición de condiciones y medio ambiente de trabajo la trajo el querido profesor Julio César Neff a la vuelta de su exilio en Francia, luego de la dictadura, y en el año 1987, en el primer seminario interdisciplinario sobre condiciones y medio ambiente de trabajo organizado por el Ministerio de Trabajo de Alfonsín, de carácter tripartito, el Estado, los trabajadores y los empleadores. En este seminario, Julio César Nefa acerca estas definiciones teóricas que se han ido incorporando cada vez más al lenguaje y a la práctica. Y entonces esta definición de condiciones medio ambiente de trabajo, que vamos a volver, les vuelvo a repetir,
hay una materia teórica práctica que se llama Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que vamos a tratar de que la dicte Julio. Julio al día de hoy tiene 85 años. Acabamos de publicar en diciembre un libro juntos sobre factores de riesgo psicosociales, salud de los trabajadores en pandemia, junto con él y otros compañeros. Acabamos de publicar un libro que se los vamos a acercar para la próxima clase, para que en los ratos libres se entretengan, en lugar de ver Netflix o alguna película, lean ese librito, vean Netflix y lo que más les guste, escuchen música, algo saludable. Y bueno, cuando sea el momento, léanlo porque a lo mejor vale la pena. Bueno, ¿qué es la carga global del trabajo? Es la resultante de los diversos factores del medio ambiente de trabajo, es decir, riesgos físicos, químicos y biológicos, factores tecnológicos y de seguridad, complementariamente los originados por las catástrofes naturales, pandemia, y desequilibrio ecológico, cambio climático, pandemia, y de las condiciones de trabajo. Y acá en lo que está en azul nos marca el contenido de esto que está arriba y fundamentalmente cuáles son las variables que nosotros tenemos que observar y controlar en los instrumentos que utilizamos. El contenido del trabajo, la organización del trabajo, la configuración y duración del tiempo del trabajo, los sistemas de remuneración, la ergonomía, la transferencia de tecnología, los modos de gestión de la fuerza de trabajo, los servicios sociales y asistenciales y de bienestar, las posibilidades de participar que están determinadas en el proceso de trabajo vigente en la empresa. Y esto de la posibilidad de participar, también retengámoslo porque es un componente muy importante en la cuestión de la alienación en el trabajo. Esto lo voy a dejar para la próxima clase. Quiero terminar, para no hacerlo tan largo, con algo que simplifica buena parte de todo esto que acabo de decir, que es esta cuestión. Quiero terminar con esto. Y voy a retomar mañana algunas cuestiones para que no se haga tan pesado esta cuestión teórica. Todo proceso de trabajo tiene 4 elementos que son básicos y que están presentes en todos los procesos de trabajo de cualquier naturaleza. Por un lado, el objeto de trabajo o la materia prima, ¿sí? O sea, el proceso de trabajo es un proceso de transformación ya sea de una materia prima para producir un bien de uso o un objeto de trabajo cuando sobre lo que se trabaja no es de carácter material, sino de trabajo inmaterial, no se puede tocar, pero como es el tema del conocimiento, como es sobre lo que trabajamos los trabajadores de la educación, los trabajadores del Poder Judicial, del sector servicio, inclusive los bancarios, porque el objeto de trabajo de un bancario es de carácter inmaterial, es de qué manera los valores de intercambio, que es el dinero, se transforman en más dinero. No es el billete que cuenta el cajero, es todo otro objeto sobre el que se transforma. El segundo elemento que está presente en todo proceso de trabajo, sin el cual la materia prima o el objeto de trabajo no se puede transformar, son los medios de trabajo, las herramientas, las instrucciones, las instalaciones con las cuales
el trabajador va a operar sobre la materia prima, el objeto de trabajo, para transformarlo. Es decir, las herramientas y los medios de trabajo, los medios de producción, es el segundo elemento que está presente en todo proceso de trabajo. El tercer elemento, o sea, puede estar en cualquier lugar un objeto de trabajo, la materia prima y las herramientas, pero si no interviene el trabajo vivo o la actividad humana para realizar ese trabajo y poner en movimiento y en acción los instrumentos de trabajo sobre el objeto, no hay proceso de trabajo. Es decir, si no hay un hombre, una mujer, no hay un sujeto trabajador que le dé la orden al robot, o que lo programe, el robot solo de por sí no lo hace. Inclusive, si no hay programador que llene la inteligencia artificial, que es lo último sobre lo que se está trabajando para que las máquinas se reproduzcan a sí mismos como máquinas y reproduzcan todo el pensamiento y sean capaces de aproximarse a pensar como el ser humano. Si no hay un humano que haga eso, antes que la inteligencia artificial no va a funcionar. Entonces, el tercer elemento, el trabajo humano, el trabajo vivo, y el cuarto elemento, sin el cual tampoco hay trabajo, porque el trabajo es una actividad social por excelencia, o sea, nadie trabaja solo, ni siquiera un artesano encerrado en su pequeño taller trabaja solo, porque tiene que ir a organizar cómo va a vender su producto en el mercado. Lo mismo un artista, tiene que organizar su trabajo, y el trabajo tiene una organización, una división del trabajo, un contenido del trabajo, un conjunto de relaciones laborales que lo organizan, un tiempo de duración. Y como consecuencia de estos cuatro elementos que se articulan o que tienen carácter distinto, que están presentes, hay o un producto o un resultado en el trabajo, ¿sí? Nosotros como trabajadores de la salud no tenemos un producto concreto como una mesa, un televisor, un auto o una bicicleta. Nosotros tenemos un resultado en el cuidado que producimos, o se restablece la salud de nuestro objeto de trabajo, que sería el sujeto enfermo, y entonces hay un éxito en nuestro trabajo, en el producto de nuestro trabajo, o sigue enfermo o fallece. Y lo mismo en el producto de un docente, que trabaja sobre la subjetividad de un alumno para transformar ese alumno en un ciudadano que pueda intervenir y desenvolverse e insertarse en la sociedad y transformarse como consecuencia del producto de trabajo educativo. Hay un resultado. O avanza o se queda o abandona el sistema educativo, el objeto de trabajo del magisterio. Y ese producto, cuanto más cerca está en la concepción y en la realización y en la apropiación y en llevar la marca del trabajador, más cerca está del bienestar, de la satisfacción del trabajador, o cuanto más alejado está, el trabajador lleva una vida más alienada, tanto de los objetos como de los objetos que produce. El proceso salud-enfermedad se caracteriza o tiene sus manifestaciones concretas en las manifestaciones tempranas, en las molestias, síntomas subclínicos y clínicos, o como accidente de trabajo. Ahora, el intermediario, y esto es lo que me parece a mí
novedoso que han aportado Oscar Betancourt y Mariano Noriega, el que articula estos dos procesos complejos, y esto me parece importante entenderlo, para desnaturalizar las cargas del trabajo, los riesgos, las exigencias laborales. De cada uno de estos cuatro elementos, el intermediario entre el proceso de producción y el proceso salud-enfermedad son los procesos peligrosos de la salud, las exigencias, lo que Nefa denomina la carga global del trabajo, o los procesos saludables y positivos que están presentes en el ámbito del trabajo. Y esto es lo que articula y lo que desnaturaliza los riesgos y las exigencias laborales, porque de cada uno de estos cuatro elementos derivan los procesos deteriorantes. El ruido, fíjense que si está la materia prima y está en la herramienta, pero si no se activan, no va a haber ruido en el ambiente de trabajo, ¿sí? Si el trabajador, si no hay una organización del trabajo que dice a esta hora entras a trabajar y a esta hora te vas, y vos sos guardián de una plaza que está en la Plaza Pringle, que hay un tráfico y una circulación de gente infernal, y vos tenés que estar ahí como guardián de plaza, esa exigencia, si ahí no hay el ruido como riesgo que deriva de la cantidad de decibeles que hoy tiene el tránsito en el centro de la ciudad de Rosario, si el trabajador no hay un horario de entrada y de salida, no va a haber ruido para ese trabajador en ese puesto de trabajo. Y menos si trabaja en un taller metalúrgico con una herramienta o con un martinete o con una fresadora que está todo el día taladrando o agujereando una chapa. Entonces, se entiende, o sea, que no es que derivan de la nada los riesgos y las exigencias laborales, sino que derivan de estos cuatro elementos básicos. Y esto es lo que va a determinar perfiles patológicos específicos de los trabajadores. No sé qué les parece si por hoy dejamos acá. Me parece que por ser la primera clase es un bombardeo de cosas cuasi inhumanas a las cuales los he sometido como primer día de clase. Espero que no se desalienten mucho. Espero que mañana quieran volver a nuestra aula virtual más de uno. O sea que si sobrevivimos y superamos los 10 alumnos, me doy por satisfecho.